Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, presenta La Clase Universal con Pedro Morales Pequeño. Soy José Pedro Morales Pequeño para servirle. Estamos en la cátedra que se llama precisamente lo que es una sesión, una actividad académica que podemos decirle que es la clase universal. ¿Por qué es importante el denominarle la clase universal? Antes de continuar, quiero decirle que nos haga el favor de acompañarnos en nuestras plataformas digitales, como son Facebook, como también, lógicamente, estamos en WhatsApp, estamos también en YouTube, y vamos a compartir con ustedes algunos aspectos de lo que es la cátedra. Hoy trataremos un asunto muy interesante que me llama mucho la atención en la actualidad, porque, por ejemplo, cuando la gente habla sobre enfermedades, cuando la gente hablamos sobre infecciones, cuando la gente hablamos sobre un tipo de acciones que nos causan daño, pensamos que solamente se debe a que existen microorganismos y uno que otro virus que afectan nuestra estructura corpórea y, lógicamente, otros aspectos de nuestro proceso, ya sea de la actividad normal, como es el estudiante, como es el trabajador, etc. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante que se llama la investigación que se ha venido realizando en México, en este caso en nuestro país, México, y en otros países con toda seguridad lo están haciendo. Vamos a llamarle precisamente a esto lo que ellos le pusieron como lo que es mapear el suelo de un país. Y yo también le llamo mapear el suelo de cada municipio. El suelo de cada lugar, de cada estado, debe ser mapeado. ¿Qué significa lo siguiente? Que nosotros sí conocemos al suelo, conocemos al aire, conocemos al agua. Y yo le pongo, aparentemente los conocemos. Este mapeo que se está haciendo es un mapeo tan interesante que nos está reflejando a nosotros realmente cuál es la constitución biológica, esta biodiversidad que significa precisamente esas variables que tenemos directamente en el suelo, esas variables que yo le llamo el microcosmos, y ese microcosmos es el que nos permite que realmente nuestro suelo pueda proveernos, pueda generarnos, pueda provocar, entre otros grandes beneficios, independientemente de los servicios secundarios, que nos permita proveernos de los servicios primarios. ¿Cuáles son estos servicios primarios? Por ejemplo, nuestra alimentación. Nos hemos dado cuenta que tenemos una gran diversidad de bacterias y una gran diversidad también de hongos. Y cuando hablamos sobre bacterias y hongos, alguna gente piensa que son organismos que causan daño. Y yo quiero decirles que no, que realmente los microbios, por ejemplo, las bacterias, los hongos y otros, y aquí podemos también agregar a otros que no son microbios, pero que son en cierto momento insectos. Les voy a poner el ejemplo. Hay bacterias que si no existiesen en el suelo, no habría forma realmente de que nuestro vegetal, nuestro animal, estuviera en condiciones óptimas. Al igual sucede con los hongos, con algunas variedades de hongos. Si no hubiera hongos, ¿qué sucedería con nosotros? Lo que sucede es que tendremos mucho nitrógeno en el ambiente.
tenemos mucho oxígeno en el ambiente, tenemos carbono en el ambiente, tenemos hidrógeno, que es un metal en el ambiente. Pero fíjese que si no existiesen, por ejemplo, cierto tipo de bacterias en el ambiente, ¿qué es lo que sucede? No habría quien llevara a esos elementos necesarios al suelo. ¿Para qué? Al suelo. Para que el vegetal los pueda utilizar y producir y generar los nutrientes que nosotros requerimos para poder producir también nuestra actividad metabólica, que se transforma en todas las acciones fisiológicas, o sea, en todas las funciones. Por ejemplo, nitrógeno. Hay mucho en la atmósfera. Un 90%, por ejemplo, de nitrógeno en la atmósfera. Pero, ¿qué sucede? Pues para que llegue a los vegetales, tiene que haber microorganismos que lo fijen a las raíces y formen lo que se llama científicamente micorrizas. ¿Para qué lo fijan? Para que el vegetal pueda obtenerlo y el vegetal pueda producir los nutrientes, macronutrientes que son necesarios para él y para nosotros, para producir los vegetales, para producir los elementos, frutos y semillas que nos permitirán alimentarnos. Pero no los hemos cuidado. Pero para empezar, aparte de cuidar, ¿qué se necesita? Se necesita investigar, hacer un mapeo en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, ya sea cualquier país del mundo, saber cuál es realmente la población que tenemos de este tipo de bacterias. Les voy a poner un ejemplo. Simplemente en las 11 delegaciones del Distrito Federal anterior, que ahora es la Ciudad de México, se han encontrado arriba de 40,000 especies diferentes de bacterias y además de hongos, los cuales permiten precisamente generar esa trama, esa gran cadena y trama que permite la transformación de esos elementos que mandamos en nutrientes. ¿Qué sucedería si no habría? No habría producción. Alguien dice, para que exista producción, existe suelo. Sí, pero el suelo necesita también de otros colaboradores. Y esos colaboradores son los que podemos decir que son la diversidad. En este caso, bacterias, los hongos, también tenemos otros como los insectos que también coparticipan en esta producción. Yo por eso le sugiero a todos los municipios, a todos los condados, a todos los países que se encarguen de hacer mapeos de suelo. ¿Para qué sirve el mapeo de suelo? Para darnos cuenta de lo que tenemos y de cómo podemos usarlos. En otras palabras, hay sitios en nuestros territorios que vocacionalmente no son para la construcción, que no son para la generación de un crecimiento inmobiliario, pero sí son buenos para un crecimiento agrícola. Y si nosotros no los cuidamos, poco a poco no va a haber los nutrientes necesarios para poder vivir. Hay otro elemento que es también muy importante, que cuando no tenemos un mapeo, para mí mapeo significa que es como tener una forma, un camino, tener una ruta de lo que tenemos y cómo lo vamos a utilizar. Muchas ocasiones lo utilizamos de una manera totalmente inadecuada. Por ejemplo, con fertilizantes químicos que dañan a esos organismos, con agroquímicos
que alteran las condiciones del suelo y consecuentemente los dañan. Y ahora sí, viene después el tratar de nutrirlos con otros elementos que no corresponden. Y esto provoca impactos negativos en el suelo que lo hace infértil, pero además impactos negativos en los productos que genera el suelo para nuestro sustento. Es por eso que es necesario que sepamos qué suelos tenemos, mapeo de suelos, qué tipo de microorganismos, cuáles nos causan bien, cuáles podemos utilizarlos y cuáles no debemos destruirlos, y establecer estrategias de conservación y preservación de ellos para que la vida continúe. Yo los invito a que nos escuchen, a que nos vean por las plataformas tecnológicas del Diario de Coahuila, para que así tengan ustedes una idea de la importancia de que es necesario de que la ciudadanía conozca los productos de las investigaciones, que la docencia los dé a conocer y que también exista una vinculación de los medios y de la autoridad con la sociedad para el buen uso de los recursos. Les habla José Pedro Morales Pequeño y es un placer estar con usted compartiendo estos momentos de información para la formación de una mejor ciudadanía. La clase universal con Pedro Morales Pequeño. Una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, presentó